Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir. Pero en este programa vamos a conocer historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. ¿Cuántas veces les pasó que cuando visitaban a su abuelita o algún familiar en alguno de sus cuartos de la casa, tenían una muñeca muy bonita y aparentemente hecha de porcelana? Sinceramente, esa sensación de cuando entrabas a la habitación era muy escalofriante, ya que pensabas que en cualquier momento esa muñeca se iba a mover e iba a cobrar vida. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento la muñeca diabólica. La siguiente historia está basada en hechos reales y nos la compartió Eclipse, Rey de los Mares, a quien le mando un saludo. Como les comenté, amigos, la siguiente historia está basada en un hecho real de Nancy Arismendi y es de Tampico, Tamaulipas. Esta historia que les quiero compartir sucedió en el año de 1982 en la colonia Reforma de Tampico, para ser exactos, en donde vivía en una casa con mis padres. Había un terreno grandote donde también vivían varias familias de mi papá, entre ellas mi prima Carmen, que tenía en ese entonces 21 años y se acababa de casar con José. Así que mis tíos le dieron la planta baja de su casa para que pudieran vivir ahí, ya que Carmen era su primer hija en casarse de los 3 hijos que tenían en esa familia. Pero antes de su matrimonio, no todo era felicidad, ya que había una tía de José llamada Pilar que se oponía a que José se casara con mi prima Carmen. Esto me lo confesó mi prima algunos meses antes de eso, y siempre que podía le hacía mala cara o malos comentarios con respecto a la exnovia de José. Pero decidieron no hacer caso a todas sus palabras y se casaron, y se fueron a vivir felices a la casa de mis tíos. Pero en una ocasión la tía de José, Pilar, les regaló una muñeca, según eso, que por el regalo de bodas. Era una muñeca antigua, que estaba hecha el cuerpo de trapo, y los brazos y las piernas y la cabeza eran de plástico. Tenía los ojos pintados. La piel era como de tipo color crema. Llegando a la casa la pusieron en un esquinero de su recámara. Luego, en la noche, mi prima sintió que alguien la estaba observando y al ver hacia el esquinero, vio cuando la muñeca tenía los ojos en un color rojo, pero estos eran como si estuvieran con algún foco adentro. Así que ella despertó a José y él, molesto, pensó que era lo mismo y, sorpresa, va viendo que aquella muñeca tenía los ojos encendidos y ya con miedo. Los dos. Él se levantó y le tiró encima una sábana de color y dijo que mañana la iban a sacar, pero no pudieron dormir en esa noche, ya que se escuchaban risas, algunas pisadas o cosas que se movían. En la mañana le platicaron a mi tía, la mamá de Carmen, y a mi mamá también. Yo estaba escuchando y estaba llena de miedo. Ellos decidieron quemarla, pero ahí empezó el problema. Entre ellos había un disgusto. Ella se veía molesta y le decía: ¿pero por qué la vas a quemar si te la dio tu tía? Y él en voz alta le decía: yo hago lo que yo quiera con ella, porque es mía. En ese momento empezaron a tener muchas fricciones entre ellos, así como problemas. Cada vez se fue mermando más y más la relación. Un sábado en la mañana, que estaban bien los dos, decidieron quemar aquella muñeca. La mayoría de la familia tenía el conocimiento de qué es lo que pasaba, así que nos reunimos en el patio para ver cómo se quemaba aquella muñeca. Él la sacó y la puso en el piso, le roció gasolina, y en ese momento fue cuando mi prima Carmen salió corriendo y gritando: ¡No! ¡No la quemes! ¡Es un regalo que nos dio tu tía! A ella, sus ojos se le veían desorbitados y empezó a jalonearse con José, mientras él le decía: agárrenla, por favor, agárrenla. Y en ese momento intervino mi tío Moisés
y la sujetó a mi prima. Mi prima se retorcía como un niño, como si tuviera un berrinche, y José le prendió un cerillo a aquella muñeca. En ese momento empezó a arder y empezó a salir un olor putrefacto, así como mucho humo negro y una gran llamarada. También se levantaba, pero no solamente eso. Se escuchaban lamentos y yo estaba observando, retirada, cuando se levantó de repente una gran llamarada, la cual jaló a José con una fuerza muy grande y lo metió a la lumbre y se empezó a quemar su pantalón. Él se empezó a revolcar del dolor que le provocaba la lumbre, pero no se podía salir de donde se estaba quemando esa muñeca. Se amontonó la familia a jalarlo y unos empezaron a prenderse también. Se hizo un caos total. Algunos vecinos que se dieron cuenta nos auxiliaron y empezaron a arrojarles agua, pero primeramente a José, porque él estaba todo prendido de la cintura para abajo. Los demás, como mis tíos y mis primos, se apagaron como pudieron. Sufrieron lesiones de quemaduras menores, pero José se revolcaba del dolor, como si estuviera poseído. Se paraba y lo tumbaban. No se podía controlar. Sus ojos se le volteaban y estaba echando espuma por la boca, al tiempo que él gritaba: «¡Quítenme esto! ¡Quítenme esto que me taladra la piel en mi pierna derecha!». Al momento que se desmayaba, del pantalón solo quedaban algunos pedazos de tela carbonizados. Lo que tenía pegado a la pierna, en la piel, eran estampas de la Virgen de Guadalupe, de San Benito y de San Charbel, que estaban benditas. Y como él estaba poseído, era algo que lo estaba atormentando. Le hablamos a la Cruz Roja y llegó. Se lo llevaron al hospital para su atención y otras ambulancias comenzaron a atender a mis familiares. Mi mamá fue a ver cómo quedó esa muñeca, pero no se quemó del todo. Así que ella la agarró con unos guantes y con un cuchillo abrió su interior, ya que le notaba algo muy extraño y tenía en su pierna derecha un cirio negro y traía un papel pegado con los nombres de mi prima y de su esposo. Después de esta terrible experiencia, el padre vino a bendecir la casa y aquella muñeca fue puesta en una caja de cartón donde se terminó de quemar con palmas benditas. Después se tiraron esas cenizas a la basura, no sin antes arrojarles agua bendita. José tardó como algunos 6 meses en recuperarse, pero no del todo. Se separó de mi prima Carmen al año y después supimos que a los pocos meses murió de una manera muy extraña en su casa. Mi prima quedó como maldecida para siempre, ya que hasta la fecha de hoy nunca se ha vuelto a casar, ni tampoco ha tenido alguna otra relación. Vive una vida muy apartada. Yo le doy gracias a mi tía por permitirme compartir esta terrible historia familiar y de decirles que tengan cuidado con las personas, porque a veces no somos de su agrado y de repente tal vez te regalan algo, algún objeto o alguna comida, pero sus intenciones son malévolas. Esta historia la quise compartir con ustedes, y si me ayudan a compartir esta historia por sus redes sociales, se los agradeceré.